Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra de Dios, donde cada semana estamos impartiendo una porción bíblica, esperando que se cumpla la promesa de Dios en cuanto a su palabra, que esta verdad es revelada a los corazones y que llega y que hace el trabajo para el cual fue enviada. Que Dios tiene un propósito y un plan de bien para cada una de las personas que están escuchando estas enseñanzas y le está llevando esta enseñanza a su corazón revelada por su espíritu. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por este espacio en el cual podemos alcanzar a muchas vidas en diferentes naciones para que conozcan acerca del mensaje de verdad de la palabra, el mensaje de la gracia. Continuamos con nuestro libro de Segunda a los Corintios. El día de hoy voy a trabajar de manera resumida lo que son capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios, que tiene un tema especial acerca de la ofrenda para los santos, donde vemos que el apóstol Pablo la semana pasada que estuvimos en el capítulo 7, concluía acerca de esa importancia de despojarnos de toda impureza, ir creciendo en esa santificación, ir en cada momento estar consciente de nuestra condición y de la obra. Dice, sabiendo estas promesas, tales promesas que vienen con la gracia y la justificación que se nos ha sido dada, conociendo esto, dice, limpiémonos de toda contaminación. Busquemos estar en ese camino de santificación, creciendo en la gracia, creciendo en la santificación, creciendo y viviendo en la justificación. Ahora el apóstol Pablo empieza a hablar un tema administrativo para la iglesia. En ese momento la iglesia de los Corintios, ahora es para la iglesia de Cristo, acerca de la importancia de dar, la importancia de las ofrendas. Todas las personas, incluso hasta los incrédulos, las personas que no van a ninguna iglesia, que no siguen ningún tipo de relación con la iglesia ni con el cristianismo, encuentran esta virtud importante en dar para ayudar a muchas personas, dan para ayudar a instituciones, o la persona da de manera altruista para diferentes razones. Incluso todos podemos dar a otras instituciones si queremos. La Biblia nos manda a nosotros como creyentes a hacer el bien. Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hacer el bien, o sea, dar, se puede hacer a todos, pero a los cristianos que entendemos que el principal instrumento de Dios para extender su reino es la iglesia. El instrumento al cual Dios le ha dado una comisión es a su iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Es usted, soy yo. Y Dios ha puesto su iglesia para la extensión de su reino en la tierra. Entonces la iglesia es el instrumento de Dios. Y por eso es importante el que la iglesia tenga los recursos para hacer la obra de Dios. Y la enseñanza que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 8 y continúa acerca de la forma de dar en el capítulo 9, mostrando que dar es una forma de nosotros servir. Para los cristianos no debería ser solo un mandamiento, que sí lo es, además debe ser parte de nuestra naturaleza de vivir el servicio. Jesús nos enseñó por medio de su vida y su ejemplo que deberíamos servirnos los unos a los otros, debemos servir siempre a los demás. La iglesia primitiva lo entendió así, se llama la iglesia primitiva, esa iglesia que nació luego de la ascensión de Jesús y luego del día de Pentecostés, nace la iglesia de Cristo y allí esta iglesia entiende este sentir, esta base fundamental de la iglesia como instrumento para la extensión del reino. Dice, no había entre ellos ningún necesitado.
Hechos 4:34. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente entraron en este conocimiento de la verdad y el amor de Cristo en su corazón. Ya no había lo que tenían en abundancia o lo que tenían carencias. Dice que tenían en común todas las cosas y ya no habían entre ellos necesitado, porque el que tenía procuraba suplir la necesidad del que no tenía. O cuando buscaba atender la distribución diaria sobre las viudas. Podemos ver esto en Hechos 4:34. Dice que en ello no había ningún necesitado en esta iglesia, porque entendieron esta parte fundamental, que la naturaleza del creyente es servir. ¿Y cómo nosotros servimos? Cuando nosotros damos. O cuando decía que en Hechos 6:1 nadie podría decir que ama a su hermano si no le sirve cuando lo ve en una necesidad. Por eso dice, cuando buscaban atender la distribución diaria sobre las viudas, personas necesitadas en la iglesia primitiva, la misma iglesia suplía esta necesidad. En Santiago 2 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, muerta en sí misma. Lo importante de ver la necesidad del hermano y suplir esta necesidad cuando se tiene los recursos. El dar es una forma de servir a Dios, como Cristo nos sirvió a cada uno, como nos enseñó con su ejemplo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos la palabra de lengua no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y en verdad. Cuando se dice ser cristiano, que Cristo mora en nosotros y que amamos al prójimo, no son las palabras las que dan el testimonio, son los hechos. Por eso dice, si ve a tu hermano en necesidad y cierra tu corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en ti? No seamos cristianos solo en el discurso. Dice que lo seamos de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:17. De hechos y en verdad. Cumpliendo con lo que Jesús nos enseñó por medio de su vida, por medio de su ejemplo. Amar a nuestro prójimo y servir a nuestro prójimo. Entonces, cuando se habla acerca de la ofrenda a los santos, cuando se habla acerca del ofrendar, entendemos que es para suplir la necesidad de los creyentes en la iglesia y aún de nuestra comunidad, de los no creyentes, de las personas no creyentes. Cuando hay una iglesia en algún lugar, se espera que esta iglesia sea una fuente para saciar las necesidades de su comunidad. El poder dar también como hijo de Dios es un privilegio. Somos cristianos y somos conscientes de que el Padre no da buenas cosas. Dice que Él da buenas cosas a sus hijos. Por tanto, no debemos nosotros hacer esa misma labor con lo que Dios nos ha dado. Es realmente un privilegio servir a los santos, poder suplir las necesidades y dar para la obra del evangelio. Pero además de esto, en estas enseñanzas del capítulo 8 y 9, el apóstol Pablo nos cuenta que él esperaba que ellos iban a contribuir. Está hablando de la iglesia en Macedonia. Él habla de la generosidad de esta iglesia, pero jamás le esperaba de la forma extraordinaria. Dice que ellos dieron mucho más de lo que Pablo esperaba y fueron más allá de las expectativas, porque esta era una iglesia pobre. Dice que aún en su pobreza ellos dieron. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es la razón? Ellos
se dieron a sí mismo al Señor como una ofrenda agradable delante de Él y luego a sus hermanos. Entendieron esta verdad, que si el Señor, que es nuestro Padre, nos da buena dádiva y nos dio a su Hijo, y dice que con Él nos da todas las cosas, pues que nosotros somos privilegiados. Y si tenemos la oportunidad de poder aportar para la obra del reino o contribuir con cualquier necesidad, ya sea de la iglesia o de nuestra comunidad, debemos siempre, como estos hermanos, superar las expectativas y con entrega sentirnos privilegiados que Dios nos dé la oportunidad de con lo que nosotros tenemos ayudar al otro. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vosotros un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de vuestro culto racional. Es parte de esa ofrenda agradable delante de Dios. Poder servir, poder ofrendar, poder ayudar a otra persona. Vosotros también, pensando nosotros como esa iglesia que está presente, esa iglesia que es cooperadora, esa iglesia que le gusta servir. Vosotros también como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Entonces, se habla aquí de tal, y lo podemos ver en 2 Corintios, en el versículo 8, versículo 5, que dice que los corintios, los cristianos de Macedonia, se dieron a sí mismos al Señor como una ofrenda agradable. Y que luego, entendiendo este concepto de lo que Cristo había hecho y cómo se había dado, ellos también entregaron aún de lo más profundo, aún de su pobreza, lo que no se esperaba que pudiesen dar, lo dieron. Pablo también habla en estos capítulos la correcta actitud que debe tener el creyente al ofrendar para los necesitados. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una de los dones espirituales, las virtudes espirituales, es la generosidad. Un don espiritual. Dice que un don es un regalo que Dios le da a sus hijos. Y a nosotros tener su Espíritu Santo, que nos viene dado como una promesa por haber sido alcanzado por su gracia, nosotros somos, por naturaleza, debemos ser personas generosas, que está buscando dónde está la necesidad para suplirla y ser esos brazos de Dios que se extienden a alcanzar al necesitado. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la alegría. La cantidad de la ofrenda debería salir del corazón. Es decir, que tiene que ser de la voluntad de un corazón movido hacia la escasez y la necesidad del otro. Un corazón movido, un corazón compasivo por aquel que está pasando por necesidad. Dice, no es por tristeza, no es lástima, no es una lismona, no es algo que se va a dar con dolor en su corazón, con tristeza o a regañadiente. No quiero darlo, pero tengo que darlo por apariencia. Dice que es por el gozo de practicar el amor al prójimo. El gozo por poder ser parte de ese servicio, por poder ser parte de esa generosidad que Dios tuvo para con nosotros. No es por obligación, es decir, que nadie se lo está exigiendo como
hay algunas prácticas o la religión judía o bajo la ley, y tampoco se lleva en cuenta el aporte de cuánto da o cuánto no da. Se espera que la ofrenda sea la reacción natural de un corazón que conoce a Dios, por tanto le ama y ama al prójimo como a sí mismo. Si ama a Dios, ama al prójimo como a sí mismo y no se siente obligado, sino que es algo natural de un corazón que conoce a Dios, que es agradecido y que ama a su prójimo, y que la gracia, el favor, la abundancia, la provisión que ha recibido de Dios, la da por gracia a aquellos que están en necesidad. Y el que da semilla, según la Corintios 9, 10, 12, y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, más que para que esté enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente sufre lo que hace falta a los santos, sino que también abundan en muchas acciones de gracia a Dios. Entonces, estos versículos son usados para explicar en la iglesia la instrucción acerca de las ofrendas. Entonces, ¿quién es que nos da? ¿Quién es que nos suple? ¿Quién es que nos bendice? Él dice que va a suplir. Él es el que da fruto. Dice para que estemos enriquecidos para toda liberalidad, para que nosotros tengamos esa disposición, esa libertad de poder ver dónde está la necesidad y no cerrar nuestro corazón, sino pensar que ya Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que nosotros podemos ser un vaso útil para suplir la necesidad de tantas personas que están pasando por necesidades, por hambre, por escasez, por desnudez, por muchas situaciones aún de salud. Y si nosotros tenemos los recursos, la posibilidad de, porque Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. Entonces, estos dos capítulos de Segunda de Corintios, el 8-9, el apóstol Pablo lo utiliza para hablar profundamente y cómo se distribuyen dentro de la iglesia en ese entonces primitiva las ofrendas, a quienes estaban yendo, a las personas que estaban en pobreza, en necesidad, a las viudas, a los huérfanos. Y de hecho se hablaba todo el proceso administrativo y la transparencia que es importante en la iglesia de Cristo. Y que no se espera que la persona se sientan con una obligación o una exigencia, sino que es un privilegio y es parte del servicio a Dios. Pablo nos enseña por medio de estas exhortaciones que el dar ofrenda es servir a la obra de Dios, que el dar ofrenda es un privilegio que deberíamos nosotros estar deseosos de participar. Y que realmente lo más profundo es que el dar una ofrenda no tiene que ver necesariamente con la cantidad que uno da, sino con el deseo de darnos a nosotros mismos al Señor. Lo que damos al Señor puede ser como a veces puede ser con actitud de jactarse, como el fariseo que se jactaba de lo que le daba Dios, o puede ser como lo que daba la viuda, que era lo único, lo poco que tenía. O sea, no tiene que ver con la cantidad. Aquí Jesús, cuando los fariseos iban con sus grandes ofrendas para jactarse de todo lo que podían aportar a la obra, Jesús allí llevó una enseñanza. No se trata de la cantidad, sino de esa actitud del corazón y el agradecimiento. Y pone de ejemplo esa viuda pobre que da lo poco que ella tenía, lo dio con humildad, con agradecimiento, con entrega. Entonces, por eso
la condición del corazón es importante. Si usted va a ofrendar para ser anunciado por la gran ofrenda que dio, por la gran ayuda que Dios, dice, ya usted obtuvo su recompensa. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, que amamos su iglesia, que amamos el reino, que deseamos ser parte del reino de Dios, que deseamos mostrar la fidelidad de Dios, que queremos cumplir su voluntad y que nosotros de verdad amamos a nuestros hermanos y que nos preocupamos por ello. Entonces es importante que con corazones dispuestos estemos siempre en esa motivación de ofrendar al Señor, primero al Señor y luego a los hermanos. Pablo cierra recordándole a los corintios la ofrenda que Cristo nos dio. Pablo le recuerda la gracia de las gracias, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda que Jesucristo era rico. ¿En qué sentido? En todos los sentidos era rico. Él es el dueño de todas las cosas. Él posee todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía, toda la gloria, todo el honor y toda la majestad. Sin embargo, él por amor a sus escogidos se hizo pobre. Esta es una clara referencia de esa encarnación de Cristo. ¿Por qué se hizo pobre? Porque tuvo que dejar todo su poder, toda su gloria y majestad para hacerse un humano débil e ir a la cruz del Calvario para salvar, para darnos vida eterna. Por esto mismo nosotros hemos sido enriquecidos espiritualmente, porque Jesucristo se ha presentado como una ofrenda delante del Padre. Andad en amor, y si andamos en amor, vamos a estar viendo la necesidad del prójimo, de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Andad en amor. Es una forma de practicar el amor, no con palabras, sino con acciones, con hechos. Como también nos amó, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Este tema muchas veces no se quiere tocar porque hay mucho conflicto o mucha señalamiento en torno al tema de las ofrendas. Pero es un tema que es bíblico y que el instrumento de Dios para extender su reino en la tierra es la iglesia. Y la iglesia se mueve con recursos económicos. Por eso estas enseñanzas del apóstol Pablo para en ese entonces las misiones que se estaban haciendo llegaban a los lugares donde había necesidad. Y el apóstol Santiago dice, ¿de qué nos sirve dar la palabra de en paz y la persona no tiene suplidas sus necesidades materiales? Que una persona difícilmente tiene un lugar donde acostarse, que comer o que vestir, va a poder sentir de manera palpable que es importante primero para usted que es el creyente y que es importante para Dios. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Mostremos su amor a través de nuestra generosidad. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con esta enseñanza del libro de Segunda de Corintios. No deje de compartir esta palabra con personas que usted conozca o su familia. Dele like a estas enseñanzas, suscríbase a nuestro canal y toque la campanita para que reciba la notificación cada vez que estamos subiendo enseñanzas que son cada semana. No deje de seguirnos y llevar la secuencia de estos estudios bíblicos que estamos llevando día viernes y día sábado. Dios le bendiga abundantemente.